Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, Leslie. ¿Cómo estás, Paulita? Mitad de semana, miércoles. Hoy hablamos de un tema en el que tú eres especialista. Un tema bastante importante, que es la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Vamos a ver ahora todos los cambios que han habido desde que apareció, cómo se descubre la forma de transmisión, los tratamientos y los cambios actuales que existen, puesto que un paciente que tiene una carga viral indetectable no transmite VIH actualmente. No solamente vamos a ver todos estos cambios desde el punto de vista de la medicina, sino también desde el aspecto social, ¿no? Por Cómo supuesto. hemos ido evolucionando. Todos los cambios que han habido, cambios importantes, porque un paciente que tiene infección por VIH puede hacer su vida normal, hace su familia, va a cumplir todos sus logros y metas que ellos necesiten y que sean propuestos, porque la vida es normal para cualquier persona. Muy bien, arrancamos el programa. Hoy hablamos del VIH, pero también hoy es miércoles, así que contamos con nuestro bloque del Sensi. El Sensi. Evidentemente no vamos a hablar de plantas que van a curar el VIH, eso está claro, pero sí de algunas plantas que podrían ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Esa es la palabra exacta, fortalecer, porque la terapia antirretroviral es la solución para el manejo de pacientes con VIH. Es importante lo que has dicho, existen desafortunadamente en algunos lugares del país personas que curan el VIH con plantas, que curan el VIH con cierto tipo de cosas y eso no es cierto, eso es falso, totalmente falso, y las plantas y cualquier otro tipo de suplemento nos puede ayudar a que las defensas que tenemos estén más punche, más fuertes. Así que hoy viene Jorge Cabrera, ¿no? Sí, viene Jorge. Cabrera viene hoy, así que ya preparados todos, ¿no? Para escuchar más adelante a nuestro invitado. Ayer hemos estado leyendo, ¿no?, diversos estudios sobre avances en cuanto al tratamiento. Más adelante vamos a hablar de estos temas que ya no solamente tiene que ver con los antirretrovirales, sino con unos parches o jeringas que tienen un mayor tiempo de duración, ¿no? Sí, justamente está en estudio ese tipo de cosas, la vacuna también está en estudio, tratamientos mensuales. Hay unos estudios actuales también que están viendo parches para que duren entre 1 hasta 1 año. Claro. Entonces todo eso todavía está en estudio, todavía no está disponible en el mercado, así que hasta que no tengamos eso vamos a tener ya algo que viene en el futuro con buena gana. De momento se está estudiando en animales, ¿no? Porque hoy en día la medicación para los pacientes con VIH se tiene que tomar todos los días. Sí, es una medicación diaria. La verdad ventaja, Paola, es que cuando empieza el tratamiento antirretroviral, por ejemplo, la gente podía tomar entre 10 a 12 o 15 pastillas por día. Y eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Actualmente se toma una al día que tiene varios componentes y la persona hace su vida normal todo el día, llega a la casa en la noche, ya se baña, se cambia, va a cenar su pastilla y sigue su vida normal, tranquilito. Ahora, ¿qué está sucediendo, no? Porque según la OMS advierte que el virus del VIH está generando ciertas resistencias a los tratamientos. Sí, existe desafortunadamente, por ejemplo, la falta de adherencia en muchas personas, en las cuales, por ejemplo, dicen, yo tengo VIH, tomo medicación, me siento muy bien, voy a dejar de tomar por 1 mes, 2 meses, 3 meses, y piensan que la subida de las defensas que ha ido paulatinamente, ahora que dejo de tomar el tratamiento va a bajar paulatinamente, y eso no es cierto. La gente toma sus medicamentos, sube poco a poco, pero si deja la medicina, la bajada es como tirarse de un acantilado. En unos 2 meses vuelve a tener la cantidad de defensas iniciales. O sea, todo el trabajo que ha hecho por mucho tiempo lo pierde rápidamente. Incluso puede tener defensas mucho más bajas que las iniciales y complicarse más. Entonces, eso ha hecho, por ejemplo, que los virus comiencen a presentar resistencias, por eso que se hace una prueba que se llama genotipaje, fenotipaje, es como cuando uno tiene una infección urinaria y hago la prueba para ver qué antibióticos curan esta infección, igual. Hay que hacer ciertas pruebas especiales para ver qué fármacos permiten que el virus que tiene la persona pueda ser controlado. ¿No? Y hablando de resistencia, eso se está viendo generalmente en África y en Centroamérica. Más. Sí, zonas en las cuales hay bastante infecciones por VIH, 1, y 2, donde el tratamiento no es asequible en forma constante. ¿No? En África hay muchas zonas en las cuales han habido tratamientos, pero desafortunadamente por X razones se dejó el tratamiento y eso ha permitido también que comience a haber un poco de resistencia. Aquí el tratamiento es gratuito, pero no lo ha sido siempre, Leslie. ¿Desde cuándo empezó a ser gratis el tratamiento? Tenemos tratamiento gratuito aquí en el Perú desde el 2004.
Ya tenemos ya 15 años con tratamiento antirretroviral gratuito, puesto que cuando comienza el tratamiento, incluso en Estados Unidos, uno gastaba entre $1,000 a $2,000 mensuales. Actualmente el Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y policiales brindan el tratamiento antirretroviral en forma gratuita a todo paciente infectado que esté en el Perú. El tratamiento es gratuito, tiene una evaluación por un médico, un psicólogo, una trabajadora social y un psicólogo, puesto que este grupo llamado equipo multidisciplinario va a permitir que el paciente pueda tener una buena adherencia y tener tratamiento completo. Bueno, lo cierto es que a pesar de que la ciencia ha avanzado muchísimo, ¿no?, en cuanto a la información, al tratamiento sobre esta enfermedad, uno le tiene pánico, ¿no?, hablar de VIH. Incluso tenemos como que un cierto temor de estar con una persona que tiene la enfermedad también. Sí, justamente ahora vamos a discutirlo en la parte psicológica. Cuando empieza la infección por VIH, por ejemplo, no se sabía la forma de transmisión en forma tan amplia como se conoce ahora. Llegaba un paciente al hospital, el paciente era aislado, si fallecía el paciente se quemaba el colchón, se quemaba la almohada, se quemaba la sábana, se quemaba toda ropa de cama y te quedaba sin nada. Actualmente ya sabemos la forma de transmisión que vamos a ver ahora, vía sexual, vía transfusión sanguínea, perinatal, entonces ha cambiado bastante. Y también lo otro que ha cambiado mucho, y que vamos a discutir ahora, es cómo se veía antes un paciente con VIH, como se desconocía toda la forma de transmisión, la gente tenía mucho miedo. Actualmente VIH es una infección crónica, como si fuese presión arterial alta, hipertensión, diabetes, y que requiere medicación de por vida hasta que tiene los 100 años como todo el mundo, así que no hay ningún problema. Muy bien. 100 años. Oye, yo no quiero vivir tanto. Bueno, tenemos algunas imágenes, ¿no?, para que el doctor Leslie nos pueda explicar un poquito. Son unas gráficas, a ver. Sí, en esa gráfica que es del Ministerio de Salud, hasta el diciembre del año pasado, esos triangulitos rojos eran pacientes que venían con infección por VIH en estadios terminales o en estadios muy avanzados. Las barras rojas. Las barras rojitas. Y sin embargo, fíjate ahora que esa línea que está hacia arriba son pacientes que están llegando en periodos más tempranos, los cuales nunca van a llegar a estadios avanzados y eso permite pues que la calidad de vida nunca se deteriore y nos permite a nosotros trabajar más tempranamente y mejorar su calidad de vida. Estos pacientes no van a llegar a ser SIDA. Exactamente. O sea, el SIDA, como vamos a ver ahora, es la etapa avanzada de la enfermedad donde la probabilidad que te dé una infección que normalmente no te da, te pueda dar. Y estas infecciones son las que van a matar al paciente con VIH, porque el VIH no mata, el VIH te baja las defensas y te deja sin defensas. Entonces lo que te puede matar es la infección oportunista que te puede dar por tener defensas muy bajitas, que es el estadio SIDA, ¿no? Y eso es lo primero que deberíamos informar, ¿no?, a la audiencia, de que no utilicemos como sinónimos VIH y SIDA, porque son dos cosas diferentes. Claro, lo que pasa es que al inicio, cuando empieza la infección por VIH, la gente llegaba en estadios avanzados, entonces ahí como que la mayoría llegaba en estadio SIDA. Las defensas se llaman linfocitos CD4, normalmente uno tiene entre 1.000 a 1.200 o 1.400. Conforme va bajando, año tras año, llega a un número de 200. De 200 para abajo de defensas, a eso yo llamo SIDA, a un periodo en que mis defensas están muy bajitas y la probabilidad de adquirir una infección que no es frecuente, la puedo adquirir y que si tengo mis defensas normales no la voy a adquirir y esa infección me puede poner en riesgo. Por eso es que cuando un paciente llegaba a la emergencia en estos estadios avanzados, el tratamiento era contra esa infección que se lo estaba llevando, no contra el VIH. Controlar la infección, dábamos tratamiento para el VIH. Entonces, y eso cambió bastante porque afortunadamente tenemos pacientes que están más tempranamente y pocos en estadios avanzados. Muy bien. Bueno, el doctor Leslie Soto es infectólogo, trabaja en el Hospital Cayetano Heredia, tiene muchísimos pacientes con VIH, por eso hoy todo el programa lo vamos a hacer con él. No hemos traído a nadie, no mentira. Solitos acá. Como siempre, la Junta Médica pues es en parte la esencia del programa y hemos invitado a dos grandes médicos especialistas hoy para hablar sobre el VIH. Por un lado está tu colega, sí, el doctor Humberto Vázquez, infectólogo del Hospital de Emergencias Grau. Y por otro lado le damos nuevamente la bienvenida, un gusto tener nuevamente en el programa al psicólogo Gonzalo Meneses del Instituto Peruano de Paternidad Responsable, INPARES.
Creo que ya hemos hablado bastante, así que ya podemos irnos, ¿no?, a la Junta Médica para empezar a conversar con nuestros invitados. Pero antes, datos para compartir con ustedes. El VIH infecta las células de nuestro sistema inmunitario, alterando o anulando su función. El SIDA, atención, quédense con esto, el SIDA es la fase más avanzada de la infección por el VIH. Y vamos a aprovechar en poner el siguiente dato: la inmunodeficiencia aumenta el riesgo de contraer numerosas infecciones, cánceres y enfermedades que las personas con un sistema inmunitario saludable pueden combatir. Entonces, muchos de estos pacientes que de repente llegan al estadio SIDA fallecen no por la enfermedad, sino por otras infecciones. Los oportunistas. Exacto, oportunistas, bien dicho ahí, Gonzalo. Un placer nuevamente contar contigo en el programa, doctor, bienvenido. Se estrena hoy aquí, hablamos del VIH. Hemos avanzado bastante en cuanto al tema médico, pero el tema social. Sí, en realidad, como bien han mencionado ustedes, por el tema médico han habido varios avances. El tratamiento cada vez se ha hecho más simple, más accesible, más económico. Cuando recién llegó al Perú por primera vez, más o menos por el 2000, eran 11 pastillas diarias. Se tomaban 3 en la mañana, 4 en la tarde, 5 en la noche, era bien complicado. Sí. Ahora se ha reducido a una sola pastilla, ¿no? Y como bien ha mencionado también Leslie, la persona que como resultado de su adherencia al tratamiento logra la supresión viral, o sea que hay muy poco virus en su cuerpo, puede vivir toda su vida, puede ser un ciclo de vida, una expectativa de vida normal. Entonces, pese a que se ha avanzado mucho en el tema médico, lamentablemente en el aspecto social no se ha avanzado tanto, ¿no? Todavía hay mucho estigma, mucha discriminación, mucho miedo. Si hoy en día, pese a estos avances, hay gente que todavía no accede al tratamiento antirretroviral o que muere a causa de llegar a la etapa SIDA, es básicamente por el miedo, por los prejuicios, por la xerofobia, ¿no?, que es la discriminación a esas personas que viven con VIH. Ojo, no solamente de parte de la sociedad, sino incluso de parte de servidores de salud, que a veces llega la persona y no dan un tratamiento, una atención adecuada, sensible, o se niegan a atenderlos, se niegan a tocarlos, ¿no? Y que también incluso ha llevado que en ocasiones haya desabastecimiento, ¿no?, de medicamentos. Entonces la persona, por más que está muy concientizada y quiere tomar su pastilla, a veces no puede porque no hay una organización adecuada que permite que el medicamento siempre esté abastecido. Entonces son aspectos muy importantes que tienen un impacto real, serio y drástico en cómo la persona progresa en el transcurso de su infección, de su diagnóstico, y como sociedad nos corresponde a todos los actores trabajar en pro de ello, ¿no? Claro que sí, pero es curioso, ¿no, doctores, porque un paciente con VIH que cumple con su tratamiento, o sea, realmente si se pone a conversar con cualquiera de nosotros, ni cuenta nos damos, ¿no? Sí. Pero basta que nos diga que tiene ese diagnóstico, Sí. ¿no? Como comentaba Leslie, hoy por hoy vivir con VIH es como vivir con diabetes o con hipertensión, ¿no?, que son condiciones que pueden ser mortales si es que la persona no está tratada, pero si la persona está en tratamiento puede vivir toda su vida sin ningún problema. Sin embargo, el VIH tiene la característica de que se transmite por vía sexual. Entonces, no es lo mismo que una persona lamentablemente nos diga, debería ser, pero no es lo mismo que nos diga, tengo diabetes, le damos apoyo, ¿no? Pero si tiene VIH, generalmente la gente como que se aleja. Rechazo. Y es por un tema que está ligado al tabú del sexo. Como es una infección de transmisión sexual, la persona inmediatamente cae a juzgar, ¿no? Te habrás hecho, pues, de repente te ha pasado por promiscua o te ha pasado por irresponsable, etcétera. Y la verdad es que no. Hay personas que igual se cuidan o tienen cuidados, pero ninguna vía de protección es 100% efectiva. Y por último, aun si fuera una responsabilidad, una irresponsabilidad de su parte, no es que todas las personas siempre nos cuidemos. Todos hemos tenido a veces momentos en los cuales de repente hemos flaqueado, y si no hemos tenido una infección ha sido por suerte, ¿no? Entonces, es más, al respecto mucha gente piensa que los que tienen VIH son personas promiscuas generalmente, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de mujeres que viven con VIH en el Perú, hablamos de un 60-70%, contrajeron VIH en el matrimonio o con una pareja estable. Así que no es que tener una pareja estable o estar casada te va a librar del VIH o de las 7 S, para nada. Igual hay riesgo de infección, hay personas que sacan los pies de plato, etcétera. Entonces es una infección que sí ataca más grupos que son más vulnerables, pero que en realidad le puede dar a cualquier persona. Eso es verdad. Ahora, doctor Vázquez, ¿es cierto que el virus muere en contacto con el ambiente? A ver, permítame antes hacer un comentario al comentario, ¿no? En realidad, sí hemos avanzado mucho desde el punto de vista médico. Para mí es insatisfactorio todo mientras no tengamos una cura para la infección.
porque mientras tanto crece y crece el número de pacientes, crecen las necesidades de fármacos, gran negocio para la industria farmacéutica y gran gasto para el Estado, gran gasto para salud. Por ahí no vamos bien, o sea, necesitamos prevenir y en eso estamos fracasando, ¿no? Si tuviéramos en el futuro, creo que sí, la tecnología es ilimitada, vamos a tener una cura para la infección, no sé si 15, 20 años, pero esa sería la solución, pero también el problema, me desdigo, no sería la solución, porque por ejemplo, para tuberculosis tenemos tratamiento y seguimos teniendo nuevos casos de tuberculosis. Para sífilis tenemos un tratamiento facilísimo, una dosis de penicilina que erradican al treponema. Sin embargo, seguimos teniendo sífilis en gestantes y en niños. Entonces, el cambio de conducta que es lo que no se puede, se ha fracasado ahí, porque la gente sigue incurriendo en riesgos altos, ¿no? El uso del preservativo, si sería 100%, ¿no? Sería bastante eficaz, casi se reduciría al mínimo el problema. Sin embargo, la gente sabe que puede prevenir con preservativo y sabiendo no lo usa. Es como decir, si preguntamos a los conductores en la calle si pasaste al euro rojo está bien o mal, todos van a contestar lo correcto, pero se lo pasan, ¿no? Pero a la hora no es un problema de conocer, sino de conducta, de práctica. Usted me preguntaba sobre el ambiente. Sí. Bueno, en realidad es un virus bastante sensible a la falta de agua, por ejemplo, ¿no? Si se seca la sangre, ya no, el virus deja de existir. No se transmite. Pero si tenemos una gota de sangre fresca, mientras esté con líquido, todavía puede sobrevivir. El problema no es tanto en el ambiente, porque el ambiente no transmite el VIH. No se transmite porque tengamos cucharas, platos, inclusive las mismas agujas, si están ya secas, con sangre seca en un basural, ya no transmiten VIH, ¿no? Son las que tienen sangre fresca y el personal de salud se hinca, y esto es frecuente, más que todo en los estudiantes, y en todo tipo de práctica diaria puede ocurrir, ¿no? Pero, digamos, sí, el VIH no está en el ambiente, digamos, como un peligro. Muy bien. Leslie, cuando hablamos de VIH hablamos de transmisión, no de contagio. Sí, transmisión, porque va a pasar de una persona a otra persona. Yo quiero preguntarle a Humberto. Humberto, vemos que mucha gente no sabe que tiene VIH, ¿no? Porque no hay síntomas iniciales. O yo de entrada puedo saber que me he infectado de VIH por algún síntoma inicial. Yo creo que aquí lo importante es hacer grandes despistajes de pacientes, pero si hacemos despistajes a diestra y siniestra, vamos a tener gran número de falsos positivos, ¿no? Porque supongamos que la prueba tiene 99% de especificidad, quiere decir que detecta a los sanos, ¿no? Y solamente se equivoca una vez cada 100. Eso en miles de casos, en miles de problemas, vamos a tener muchísima gente con un falso positivo y con un terror que no está justificado. Pero cuando un paciente va al hospital y pide hacerse la prueba, por algo será. Él sabe su riesgo y a esa persona hay que atenderla de inmediato y hacerle la prueba, si él voluntariamente lo pide. ¿Cómo se llama la prueba para que la gente en casa claro, lo sepa? Las pruebas pueden tener diferentes nombres, en este caso hay pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas rápidas tienen mucho falso positivo, hay pruebas del método de ELISA, que es un método más preciso, y hay pruebas de Western blot, que son pruebas confirmatorias, ¿no? A veces hemos tenido que ir a tomar una carga viral. Cuando el mes pasado tuve una gestante que le salía indeterminado. Y ya de la tercera prueba, al final terminamos pidiendo una carga viral que es negativa. Entonces fue un falso positivo. Sí, una de las cosas que muchos pacientes o leen en el internet, por ejemplo, piensan que les salió un ganglio en el cuello, ya tienen VIH, o ya se resfrían, tienen VIH, o rápidamente tienen VIH. Realmente la gran mayoría no tiene síntomas. Algunos síntomas que se pueden mencionar es inflamación de ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea, tos. Pero esto, Leslie, ya aparece a los meses de avanzado. Sí, y es bien general, ¿no? Es bien avanzado, sobre todo el contexto, ¿no? Porque una persona que venga, por ejemplo, con pérdida de peso de larga data, yo puedo pensar que tiene un cáncer, que tenga hipertiroidismo, que tenga VIH, deficiencia de vitamina B12, muchas cosas, diabetes en el tiempo. Porque todo lo que está en internet son cosas muy generales y no se asusten, ¿no? Para mí, antiguamente había muchos grupos que eran grupos de riesgo, que se mencionaban, pero yo pienso actualmente que el grupo de riesgo es el que no usa preservativo. Es el grupo de riesgo principal.
A ver, Sí, Gonzalo. perdón, quería comentar que en realidad en la etapa de infección aguda por VIH, que son las primeras de 2 a 4 semanas, hay algunas personas que sí experimentan síntomas similares a los de la gripe, que puede ser cansancio, ¿no? Congestión, inflamación de ganglios. No todas las personas lo experimentan, pero hay algunas que sí. Eso por un lado. Por otro, el proceso de diagnóstico del VIH se ha simplificado bastante, ¿no? Antes hacía una prueba rápida, una prueba de ELISA, y luego la persona tenía que esperar un mes más o menos en promedio para hacer una prueba confirmatoria a través de un Western blot, que es una prueba que busca específicamente la presencia del virus. Ahora, por ley, por norma, se ha simplificado a 2 pruebas rápidas. O sea, yo voy a un centro de salud que me hace la prueba rápida de manera gratuita, por cierto, y si la prueba rápida es reactiva, me hacen una segunda prueba ahí mismo, de diferente principio, y si esa prueba, que es distinta, también me da reactiva, se confirma VIH. Quería también recalcar en el tema de que, claro, es un tema, el VIH, sobre el cual hay que trabajar mucho sobre la prevención, ¿no? Sobre cambios conductuales, es cierto. Sin embargo, estos cambios conductuales no pueden darse de manera tampoco gratuita, ¿no? Hace un par de semanas hablábamos de planificación familiar y la importancia de que haya educación sexual integral en las escuelas para que los jóvenes se protejan del embarazo no deseado. Pero sin embargo, también es importante que se dé esto para que los jóvenes conozcan el riesgo del VIH y de las ITS, porque conversando con compañeros, con amigos, me dicen que hay muchos jóvenes que sí tienen en la cabeza el riesgo del embarazo, ¿no? pero no de las ITS y del VIH. Entonces, por un lado, tiene que haber una educación sexual desde temprano para que los jóvenes sepan cuáles son las consecuencias de relaciones sexuales no protegidas, ¿no? Como los jóvenes no tienen eso, se guían mucho de lo que ven en internet o lo que ven en la pornografía, ¿no? Y en una película erótica o pornográfica nunca te van a mostrar un ITS ni un embarazo no deseado. Entonces, ellos piensan de que a la primera vez no pasa nada, o si lo hago de tal manera no me transmite nada, lo cual es falso. Cuando eres joven piensas que nunca. Cuando eres joven, claro, no tienes conciencia de riesgo. Tiene que haber alguien que sí les dé esa guía. Y por otro lado, tiene que ver con problemas incluso más estructurales, ¿no? Como por ejemplo el machismo. Nosotros hemos recibido en campañas muchas mujeres que no se hacen la prueba porque el esposo no lo permite, ¿no? Como que tiene que pedirle permiso para poder hacerse la prueba del VIH, y ese el esposo no lo permite porque sabe que de repente hay un riesgo ahí, ¿no? Porque ha sacado los pies de plato, qué sé yo. Tiene que ver con el machismo, tiene que ver con problemas como la homofobia, como la transfobia, ¿no? De hecho, es cierto de que es una condición concentrada en poblaciones más vulnerables, pero estas poblaciones son más vulnerables precisamente porque viven su sexualidad en condiciones clandestinas, en la oscuridad, y tiene que ver con la autoestima. Porque yo, para cuidarme del VIH, yo digo, me quiero, y como me quiero, me cuido. Pero las personas LGBT, sobre todo los hombres homosexuales, las mujeres trans, digamos, no tienen un entorno que refuerce su autoestima. Claro. ¿No? Entonces, si yo crezco creyendo que no valgo mucho o sin amor propio, va a ser muy difícil no solo que yo me proteja del VIH, sino que una vez, si es que yo lo adquiero, sea adherente al tratamiento. Porque la misma lógica, si yo me quiero, tomo mi pastilla y me cuido, pero si no hay autoestima, no puedo hacer mucho, ¿no? Entonces, en realidad sí hay que trabajar mucho en prevención, pero trabajando con estos problemas estructurales que nos afectan desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lo que dice el doctor Leslie Soto siempre, ¿no? Que los preservativos son gratuitos en los hospitales, en los grandes hospitales. Tenemos aquí esta lámina, ¿no? Que nos explica cuáles son las formas de transmisión, cómo se transmite el virus. A ver, doctor Vázquez. Claro. Esas son las formas de transmisión, pero tenemos, digamos, en primerísimo lugar que hablar de que las relaciones sexuales están por sobre el 98% de las causas, ¿no? Sangre, transfusión sanguínea, es importante decir de que realmente se hacen gran cantidad de pruebas para tamizar la sangre. Sin embargo, ningún médico de banco de sangre podría asegurarme de que esa sangre está totalmente libre de virus. O sea, él mismo sabe que es imposible asegurar 100%. Por lo tanto, las mismas transfusiones sanguíneas deben hacerse solamente en los casos bastante necesarios. A veces hay un exceso también ahí, el paciente tiene 7 de hemoglobina, 6 de hemoglobina, está estable, hay que hacer una transfusión. La familia, el mismo paciente exige y no necesita, digamos, porque es algo crónico, si es que está en 7, salvo que sea algo agudo y va a ser operado, ¿no? Compartir jeringas es un asunto que aquí en el Perú es poco frecuente, pero hemos visto, por ejemplo, en Europa o en España. Ahí me sorprendió ver en los baños del aeropuerto de Madrid jeringas descartables, gratuitas, para que la gente coja, ¿no? Es una realidad distinta, ¿no? Pero tenían que hacer eso no porque van a facilitar la drogadicción, sino porque sobre un hecho van a facilitarle material estéril que evite de estar diseminando la infección.
Los fluidos corporales, como se sabe, esos no son transfundidos pues, directamente, pero sí puede a través de las relaciones sexuales, ¿no? Y cuando hay una intervención médica, un laboratorista, un enfermero médico que hace una punción lumbar, en el líquido cefalorraquídeo sí puede haber virus en la sangre misma. No está en la orina, no está en el sudor, no está en la saliva, ¿no? Y por último, transmisión vertical, que es la transmisión de madre a hijo, que es la que hay que tratar de que llegue a cero, ¿no? Algunos países ya lo han logrado, como Cuba, ha declarado de que hasta el momento ya no hay niños que nacen con VIH. Pero esto todavía no se puede lograr porque hay mamás que no se hacen la prueba, a pesar y llegan al parto al finales, ¿no? Entonces, esa transmisión vertical todavía existe, pero es pequeña realmente, ¿no? Pequeña. Justamente lo que menciona Humberto es... Estamos ahí y vamos a discutirlo más adelante. Enseguida continuamos hablando del VIH, pero antes vamos a una pausa corta y ya regresamos. Bien, regresamos al programa. Estamos hablando hoy día de infección por el virus de inmunodeficiencia humana VIH y vamos a redondear justo la forma de transmisión que nos había comentado Humberto acá. Vamos a chequear. La vida sexual en nuestro medio es la más abundante, la más predominante, perdón, 97-98%. La que está en azul. En segundo lugar, la que está en azul grandota. En segundo lugar tenemos la parte vertical. Y en tercer lugar, la parte parenteral por transfusiones sanguíneas, que están ahora pues haciendo en los bancos de sangre bastante screening para chequear que esto no ocurra. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Algo que hemos visto en el transcurrir de la infección por VIH son los cambios. Yo creo que el doctor Humberto acá también hemos visto pacientes cuando empezó esta epidemia que tenían una historia de evolución natural, ¿no? Que vivían 6 meses, 1 año y actualmente eso ha cambiado. ¿Cómo lo veías en los hospitales? A ver, más o menos hasta el año 99 recién empieza Salud en el Hospital Almenara a dar un tratamiento gratuito porque son asegurados, ¿no? En el 2001 empezamos en mi hospital pequeño, que es el Hospital Grau, ¿no? Y el Ministerio de Salud empieza en 2004, ¿no? 2004. Por lo tanto, antes de eso, la mortalidad era bastante alta, ¿no? Y los pacientes, nosotros los médicos lo que hacíamos es ver cómo va evolucionando el problema, como está descrito en los textos, sin hacer más que darles cotrimoxazol y había cetazidobudina como único fármaco, terapia, ¿no? Que ayudaba un poco, pero realmente lo que ocurría es una gran mortalidad, ¿no? Ahora vemos también eso, pero también vemos pacientes totalmente asintomáticos que ya se hacen el diagnóstico. Ese es un primer cambio. La cantidad de asintomáticos ahora es bastante alta, es más alta inclusive que los pacientes con VIH. Eso ha cambiado totalmente, ¿no? Pero aún seguimos viendo, yo trabajo en un hospital de emergencias y seguimos viendo llegar personas jóvenes con neumonía severa, ¿no? O con diarrea incontrolable, con pérdida de peso y que recién se descubre que tiene VIH. Así que eso no es una cuestión del pasado, es totalmente presente, ¿no? hasta la actualidad. Ha cambiado que tenemos fármacos mucho más potentes, ¿no? Y que los pacientes pueden tener un pronóstico de vida indefinido hasta morirse de otra cosa, 90 y tantos años. Hace poco vimos en las redes sociales que celebraba su cumpleaños número 100 un paciente con VIH, sí, claro, con tratamiento, ¿no? Entonces a los pacientes se les dice eso, pero lo que ocurre ahora, y ha cambiado, también así como hay pánico exagerado o innecesario, en los pacientes a veces hay exceso de confianza. O sea, pasa 1 año, 2, 3, 4, 7 años, se sienten muy bien. Y como se sienten bien, dejan el tratamiento. Y al mes, 2 meses, 3 meses que dejan, se siguen sintiendo bien, se sienten mejor todavía, porque no tienen los efectos adversos del medicamento. Y eso refuerza para que sigan dejando. Pero en un tiempo indefinido, que puede ser muy pronto o a veces más de 1 año, aparecen por la emergencia graves y a veces no los podemos salvar, a muchos de ellos, más del 50%. Sí, eso tiene que ver mucho, gracias doctor, con un tema netamente conductual y idiosincrasia propia peruana, ¿no? Lamentablemente acá no tenemos cultura de prevención en la salud, tenemos cultura de emergencia. Nos vamos al hospital cuando nos estamos muriendo, porque si me siento mal, me tomo una pastilla y se me pasa ya, ¿no? Y si me siento bien... Y me siento bien, jamás voy. Abandono mi tratamiento definitivamente. La infección por VIH es particularmente complicada desde el diagnóstico, porque como la persona no experimenta síntomas inmediatos, ¿no? Y no se han enseñado que el tema de riesgo no es consciente de riesgos que hay por el VIH, no se hace la prueba.
¿no? Si no sé, uno tuviera VIH hoy día y tuviera síntomas mañana, créeme que el tema del diagnóstico estaría mucho más avanzado, ¿no? Pero como no es así, hay mucha gente que todavía vive muchos años con la infección y se entera al final que ya tiene, cuando ya llega SIDA, cuando ya es muy tarde, ¿no? Y también tiene que ver con el tema de la progresión de la infección, ¿no? Porque a la persona que se le diagnostica hay que explicarle que pese a que no se siente mal, pese a que no está enferma, tiene que tomar una pastilla. La persona te dice, pero ¿para qué voy a tomar una pastilla si no me siento mal? Mejor espero hasta que me enferme, pero cuando te enfermes va a ser muy tarde. Entonces hay todo un trabajo que el psicólogo, el consejero tiene que hacer ahí para hacerle entender a la persona que, ok, estás muy bien, estás sana, pero para que te mantengas sana tienes que tomar una pastilla. ¿Y qué suele pasar? Que la persona que está sana toma la pastilla y la pastilla tiene efectos secundarios a veces, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, te puede dar cólicos, te puede dar malestar corporal, te puede dar insomnio, te puede dar dolor de cabeza, te puede dar diarrea. Entonces la persona que dice, yo estaba bien y la pastilla me ha enfermado, entonces deja de tomar la pastilla. Entonces hay que explicarle también, y eso es el trabajo del psicólogo, del consejero, por eso que es importante que haya un equipo multidisciplinario, explicarle que van a haber efectos secundarios, pero que no se puede interrumpir la toma del tratamiento, porque el día que la persona no toma la pastilla, ese día el virus se va a seguir replicando. Entonces la idea es tener... Y se va a hacer resistente. Así es, entonces tiene que haber un trabajo fuerte ahí del psicólogo en compañía con el médico para concientizar a la persona. Puede ser que una persona tome su pastilla, no sé, unos 4 años muy bien, y al 5.º año su pareja le termina o muere un familiar y a causa de la tristeza o de la expresión o del duelo, deja de tomar la pastilla. Entonces, por más que una persona tenga una progresión muy buena, es importante que haya el apoyo de la familia. Esto es muy importante porque hay muchas personas que tienen el diagnóstico y dicen yo me voy a quedar callado, no les voy a decir nada a nadie, por el estigma, ¿no? Pero si uno ve a las personas que en el Perú tienen viviendo con VIH 20, 30 años, son personas que manejan muy bien el tema de su diagnóstico y tienen el apoyo de la familia, tienen el apoyo de los amigos, o sea... ¿Qué sucede, por ejemplo, si una persona, cada cuánto tiempo les dan los medicamentos? ¿Cada mes? Generalmente, una vez que ya están en el programa, cada 3 meses. ¿no? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, estamos en un periodo de desabastecimiento y cuando el paciente va no encuentra la medicación? Le da menos tiempo. Ajá. O sea, en vez Pero de darle siempre 3 le meses, van a dar. sí, siempre le dan. Sí. Hay No ocasiones es que se queda sin la medicina. Sí, lo que veo... Perdón, en el caso para no salir del tema de efectos adversos y de adherencia al tratamiento, yo creo, porque este programa probablemente estén viendo gran cantidad de pacientes, Claro. ¿no? En todo el Perú, además. Y he visto pacientes que no han dicho a su médico, pero ellos dejaron de tomar el fármaco que les estaba molestando un poco. Aunque no sean molestias muy graves, pero por ejemplo a veces un poco de dolor de cabeza, un poco de mareo en la mañana, y entonces dice, me tomo las otras 2, pero no me tomo uno. Es cuando tenemos los fármacos no conformulados en una sola pastilla. Para compensar, dicen. Entonces dice, y lo que han estado logrando es una resistencia del virus. Sí. Y entonces, cuando ya han venido graves, nos hemos enterado que no estaba tomando completo, o dejan de tomar algunos días para que... Entonces no están engañándole al virus, se están engañando a sí mismos. Exacto. Sí, ahora, antes de que los amigos de repente de Gibar nos hagan un pronunciamiento, no es que siempre ha habido medicamentos, o sea, eso es lo ideal, pero sí han habido ocasiones en las cuales el MINSA se ha desabastecido y es por un tema de programación. Entonces sí es importante que el Estado se organice de mejor manera para que el medicamento esté siempre, porque no es viable que una persona desee tomar la pastilla, esté concientizada y esté, digamos, 2 años muy bien con el tratamiento y luego se quede 1 semana, 2 semanas, eso sí le puede impactar. Igual resaltar de que el tema del apoyo, de reducir el estigma para que la persona hable de su infección, porque es como meterle en un closet, ¿no? Impacta de manera positiva en la progresión de la infección. Sí, luego también, Gonzalo, es que los pacientes nunca se han quedado sin medicina, te informo. Siempre han quedado un día, le dan diario, que vean todos los días, porque no haya fármacos. O sea, para que no se vayan a asustar los pacientes y no van a ir al Ministerio de Salud a decir que no tienen medicinas y eso se van a asustar. Bien, entonces hemos dicho que hay transmisión de 3 maneras. Vía sexual, la mamá al bebito, que ha bajado bastante, y por transfusión sanguínea. Entonces hay muchas cosas que vamos a hacer a diario. Por ejemplo, vamos a ver cómo no se transmite. Dando un beso, dando un abrazo, un apretón de mano, compartir objetos personales como el agua o alimentos, por ejemplo. Si yo doy un beso, no me quedo embarazado. Si doy un beso, no transmito sangre. Si doy un beso, no tengo sexo. Entonces, salvo que sea pues un beso francés que le digo al otro que está mal de la amígdala, eso no existe. Sin embargo, como hay sangre, entonces si yo presto una máquina de afeitar, puede haber sangre. Una tijera usada, puede haber sangre. Entonces, ese tipo de cosas no hay que utilizar. Entonces, pero hay que pensar solamente sexo, sangre y gestación. Yo puedo utilizar los mismos cubiertos por supuesto, que está utilizando en ese momento una persona con VIH y no me va a transmitir. Y en Perú, que tenemos la costumbre de tomar cerveza
en el mismo Ajá. vaso, Ajá. no pasa nada. Ajá. En realidad lo importante, porque por ejemplo, aquí no se ha colocado, ¿no? Digamos, el tema de compartir una piscina. Y como en esta hay gente que después se queda pensando, oye, pero si me meto a la piscina, en realidad lo importante es recalcar que las 3 vías de transmisión son la sexual, la sanguínea y la vertical de madre a hijo. Claro. Cualquier otra forma que se les ocurra, la que sea, si no está acá mencionada, no va a transmitir el VIH, ¿no? Por ejemplo, la cocina. No hay ningún trabajo que una persona con VIH no pueda realizar. Puede ser cocinero, puede trabajar de lo que sea. Aún, para empezar, un cocinero nunca debe haber un corte, ¿no? Si hay un corte, inmediatamente se cubre ahí. Pero igual si hubiera la negligencia de que una gota de sangre cayera en el arroz con pollo, en el oyuquito, no sé, el mismo ambiente o las especias van a matar al virus. Ajá. Entonces, no hay riesgo por ahí de transmisión. Muy bien, a ver, tenemos ya algunas consultas porque les recuerdo que estamos en vivo. César dice, en el caso de una persona que está infectada recientemente con el virus del VIH y también tenga tuberculosis, ¿qué enfermedad se debe tratar primero? Si la respuesta es directa, primero debe tratarse la tuberculosis. Pero, digamos, en general, en otros casos, hay que empezar lo más pronto posible con el tratamiento antiviral. Pero hay algunas excepciones. En el caso de tuberculosis y en el caso de criptococosis, se pueden haber visto algunos efectos paradójicos donde el paciente mejora su defensa, mejora su inmunidad, pero en la lucha contra la enfermedad ataca al propio organismo. Entonces quizás sea mejor, además, como para tuberculosis son varias tabletas, son 11 tabletas las que tiene que tomar. Si le damos además los antivirales, no tolera ni uno ni otro y perdemos soga y cabra, como decían antes, ¿no? Entonces, primero asegurarnos que lo que le va a matar puede ser la tuberculosis. Lo más probable. Otra consulta. A ver, Teresa dice, mi hijo de 30 años lleva tratamiento de VIH tomando una pastilla diaria. ¿Podrá tener hijos más adelante? Se está tratando desde hace 2 años. Gran consulta que siempre hacen, ¿no? ¿Se podrá tener hijos con VIH, doctor? A ver, sí, eso es lo primero que preguntan, digamos, incluso los jóvenes, ¿no? El año pasado una pareja de jóvenes recién casados y los dos tenían VIH, pero los dos querían tener un bebé. Dijimos que se esperaran, comenzamos a tratarlos, cuando hemos logrado que estén indetectables, ¿no? Por inseminación artificial, alguna técnica de lavado de espermatozoides, ahora está gestando, ¿no? Ya creo que va a tener su bebé en estos días, ¿no? Y es probable que el niño salga sin VIH. Entonces, la transmisión para el VIH, cuando la madre está indetectable, está tratada, es casi cero, ¿no? Es muy baja. Muy bien, y ya vamos con la última pregunta de este bloque. José dice, a los 30 años me detectaron VIH, tengo un hijo al que le hemos hecho las pruebas para saber si tiene VIH y salió negativo. ¿Cómo es posible que mi esposa ni mi hijo estén contagiados, bueno, con el virus? Yo no sé si de repente esta persona ha estado teniendo relaciones sexuales siempre sin protección. No tiene hoy por la pregunta. Si la persona lleva el tratamiento y está indetectable, el riesgo de transmisión es cero, ¿no? Hemos comentado al inicio del programa que una de las consecuencias de la adherencia al tratamiento es que la persona va a vivir toda su vida, muy bien, pero una segunda consecuencia es que la persona que está indetectable no transmite el virus. Eso no quiere decir de que la persona deba dejar de usar el preservativo, igual se recomienda su uso, pero en relaciones... pero teniendo en cuenta más o menos la edad, porque dice que a los 30 años no fue diagnosticado, pero ahora tiene 58. O sea, que hace 18 años. Está tomando tratamiento, entonces debe estar indetectable, ¿no? Claro, luego también es que si alguien tiene sexo con una persona con VIH, no tiene el 100% de transmisión. Cada relación sexual es una probabilidad de transmisión. Si en este caso han tenido relaciones sexuales y no ha habido transmisión, qué bueno, ¿no? Ahora que está indetectable, está mucho mejor y con menor probabilidad de transmisión. Claro, no dice la edad del hijo, ¿no? Pero... La pregunta, ¿cómo es posible que mi esposa y mi hijo no estén? La segunda parte, el hijo no está porque la esposa no está, o sea que eso es claro y facilísimo de entender, ¿no? Y si la esposa no está, por una gran suerte también y porque hay otras explicaciones como que probablemente estaba en tratamiento, ¿no? Y después ya se está cuidando, ¿no? Pero en el momento que concibió su esposa, él estaba indetectable o tenía un buen tratamiento, ¿no? Sí. Muy bien, nos vamos a una nueva pausa en el programa, venimos con el Sensi y vamos a continuar respondiendo más consultas, hoy hablamos de VIH. Sí
queremos hablar de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico. Así es. Buenos días, Paola. Buenos días, doctor Leslie. Qué gusto estar con ustedes. Y sí, tienen razón, ¿no? En realidad el virus del VIH es un virus sumamente complicado, ¿no? Pareciera que siempre se está escapando ¿no? de las soluciones que se quiere tener para poder combatirlo. Pero bueno, digamos que existen tal vez algunas plantas que no curan el VIH, definitivamente, pero sí que nos pueden ayudar a, por ejemplo, potenciar nuestro sistema inmune, ¿no? Que es algo que podría coadyuvar dentro del tratamiento que de repente el profesional médico pueda recetarle a una persona que está con VIH. Y además una planta tremendamente conocida en nuestro medio. Correcto, una planta conocida, muy distribuida en nuestra Amazonía, nativa del Perú, de la cual nos deberíamos sentir orgullosos. Se llama la uña de gato, ¿no? Que pertenece al género Uncaria, y en el Perú tenemos dos especies de uña de gato muy famosas, ¿no? La Uncaria tomentosa, que es la que está mostrando ahorita el doctor Leslie a las cámaras, y la Uncaria guianensis, que es esta que está acá. Paola, por favor. Muy bien. Ahí tenemos nuestras dos uñas de gato, ¿no? Uncaria guianensis con Paola y Uncaria tomentosa con el doctor Leslie. Para los que son curiosos y, bueno, tienen una vista, digamos, detallista, yo quisiera que presten atención a las espinas, porque las espinas que presenta la muestra son la característica taxonómica que utiliza el biólogo para poder determinar las dos especies. Mientras que sí, Uncaria tomentosa tiene las espinas un tanto, digamos, en diagonal, ¿no? Y puntiagudas. Uncaria guianensis tiene las espinas como si fuera el final de estos bigotes famosos europeos, ¿no? Está enrollada. Entonces, como el zapato de Aladino. Exactamente. Y esa es la característica fundamental que utiliza el botánico para poder determinar ambas especies. Ambas las encontramos en la Amazonía, ambas son nativas del Perú, así que tenemos algo de lo cual sentirnos muy orgullosos. La uña de gato, una de las primeras plantas que la farmacopea norteamericana inserta, ¿no? Dentro de su compendio. Entonces, no siendo de allá, pero bueno, los estudios, incluso ya clínicos que tiene esta planta, pues le han dado un valor tremendo, ¿no? a la Uncaria tomentosa. Cuéntanos, pero ¿cómo se la usa usamos? todo, ¿no? Se usa la hoja, la corteza. Sí, bueno, podemos usar las hojas, podemos usar la corteza, que es lo que tradicionalmente se ha usado, ¿no? La corteza de dos maneras. Uno, la vamos a tener que hervir. Entonces, si por ahí vamos a comprar uña de gato y nos venden las capsulitas, Paola, con el polvito, ¿no es cierto?, de la corteza, y dice, bueno, trae una cápsula, en realidad no vamos a hacer absolutamente nada. Porque la uña de gato necesitamos hervirla por lo menos unos 15 a 20 minutos para que ese hervido, esa decocción, pueda extraer, ¿no?, los principios activos que me van a servir a mí, como por ejemplo, para tratar procesos inflamatorios. Mira tú. La uña de gato tiene muchísimos estudios, doctor Leslie, nos cansaríamos de ver la cantidad de estudios de efecto antiinflamatorio que tiene, es decir, ayuda a combatir el dolor, sobre todo en algunos procesos referidos a las articulaciones, también tiene estudios, y bueno, esa es una de las maneras en las cuales podemos preparar la uña de gato. Y la otra es acá el preparado que yo he hecho para el programa, con mucho cariño. Es potente, ¿eh? Así es, ya Paola lo ha olido. Usted también, doctor Leslie, por favor. A ver si lo sacas. ¿Cuál es el vehículo? Uña de gato mezclado Es uña de gato, pero el vehículo es... huele de nuevo, doctor Leslie. Es anisado. Anisado, ¿no? Así es. He utilizado un vehículo calentito, hidroalcohólico, así es, para poder hacer la maceración de la corteza de la uña de gato. Qué bonito decir eso, ¿no? Voy a tomar mi contenido hidroalcohólico. Así es. Qué rico. Ya. Claro, que es un anisado, ¿no? Está muy bien. Pero tienes que testearlo. Hay que testearlo ahora. Hay que testear. Así Hay que es. testearlo porque a lo mejor Si no, no vale. Entonces, mientras que tenemos la decocción, ¿no es cierto? Se recomienda una decocción al 2%. ¿Qué significa eso? Más o menos 20 gramos en un litro de agua. Ya. Esa es una decocción al 2%. Bueno, hay que pesar los 20 gramitos, 20 a 30 gramos, que más o menos son 2 cucharadas, ¿no? Porque esto se puede deshilachar y puedo coger 2 cucharadas y hacerlo hervir en un litro de agua. Y la tintura, ¿no es cierto?, que yo he fabricado aquí, generalmente se recomienda 1 a 1. Es decir,
El peso puede ser de repente 100 gramos de uña de gato en 100 mililitros de vehículo, en este caso hidroalcohólico, ¿no? O para ser más prácticos, tengo un envase, ¿no es cierto? Lo lleno a las 3/4 partes con uña de gato y lo embebo con el alcohol. Más suavecito va a ser. Con el anís. Así es. Y ya por último los filtrantes. Sí. también. ¿Y el filtrante qué contiene? También Los filtrantes generalmente lo que contienen son, es la hoja pulverizada. Ah, ok, la hojita. Cuando hablamos de la hoja pulverizada, sí podemos hacer una infusión, sí podemos hacer un té. ¿Pero qué es mejor consumir, la hoja o la corteza? Bueno, tradicionalmente se ha usado la corteza, Paola, Ya. ¿no? El uso de la hoja son recomendaciones más recientes de estudios que mencionan que en las hojas también están los componentes antiinflamatorios, ¿no es cierto? Y que nos podrían ayudar pues en los procesos del dolor. Pero lo recomendable, si es que nosotros queremos potenciar nuestro sistema inmune, ¿no es cierto?, es hacer un macerado Maceradito. o una Un tintura. shot. Así es. Y tomar 50 a 70 gotas de este preparado en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Porque una consulta, algo que has dicho tú me ha sorprendido bastante y no sabía, que estas cápsulas que tienen uña de gato realmente no son útiles, no funcionan. Así es, doctor Leslie. ¿Por qué? Porque los alcaloides, ¿no?, oxindólicos, pentacíclicos que tiene la uña de gato, la manera de extraerlos es a través del decocto, del calor. El calor. Si yo no hago la decocción, no extraigo absolutamente nada. Entonces, yo ingiero una cápsula que tiene el polvito de uña de gato, bueno, entra y va a salir. Ah, mira, No yo lo pensé- voy a aprovechar. Otra cosa, doctor Leslie, sería, Paola, que yo haga el extracto, ¿no es cierto? Hago el hervido, es un proceso que hacen los profesionales, los farmacéuticos, o si no, hago la tintura y una vez que tengo estos líquidos, los liofilizo. Es decir, yo primero hago el extracto, comienzo a jalar todos los componentes importantes y lo convierto en polvo. Ahí. Esa es otra cosa. ¿Y esos productos hay en el mercado? Hay en el mercado, hay liofilizados. Entonces, si vamos a ¿Cómo comprar diferenciamos? en el envase, si yo voy a comprar uña de gato, yo debo preferir siempre el que diga liofilizado. No preferís no usarlo. Porque O otro- usarlo, otro ¿no? no va a servir Porque para el nada. otro no sirve para nada. Así es. Muy bien, Jorge. Perfecto, muchísimas gracias. Leslie, te dejo aquí tu shot, ¿no? Para que te calientes. Después del programa. Para que tu En la sistema pausa lo inmune vamos a probar. esté potente. No, como siempre, Jorge, muchísimas Gracias, Jorge. gracias. No tiene por qué. Antes del corte, pregunta. A ver, vamos a leer la siguiente consulta. ¿Cada cuánto tiempo se debe hacer la prueba de ELISA? Pausa y regresamos ya con lo último aquí en la Junta Médica. Muy bien, y estamos de regreso y vamos a empezar a responder las consultas que nos están llegando. Muchísimas gracias, ¿no?, de antemano por vernos. Sofía dice, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer la prueba de ELISA, doctores? Lo mínimo es una vez al año, por una persona que, digamos, tiene relaciones una vez por semana o tiene una pareja estable, una vez al año. Sin embargo, si hay una exposición más frecuente, digamos, tengo relaciones cada 2 días, 3 días, con personas que conozco de manera casual, lo cual no está mal, siempre y cuando la persona se cuide, use preservativo, se recomienda que sea cada 6 meses, cada 3 meses, ¿no? Creo que mi respuesta es cada vez que tiene riesgo, ¿no? Y no una sola prueba, sino repetir 60, 90 días después. Pero si no tiene riesgo, yo por ejemplo hace mucho tiempo que no me hago una prueba de ELISA, así que no la necesito, ¿no? Pero si incurre en nuevo riesgo, tiene que volverse a hacer otra prueba, eso sería indefinido, ¿no? A las gestantes, por ejemplo, se les hace siempre toda una prueba para sífilis y para VIH. ¿A Y todas si las tiene un gestantes? riesgo, sí, y si tiene un riesgo, digamos, moderado o alto, debería repetirse en el tercer trimestre. Claro que sí. Sí, o sea, el problema es que, por ejemplo, hay muchas señoras casadas que piensan que como estoy casada no tengo riesgo, porque tengo relaciones solamente con mi pareja, pero de repente la pareja saca los pies de plato. Entonces, yo de todas maneras recomendaría de que, así hay una percepción medio nula, por lo menos una vez al año una persona pase, les haga la prueba, que además es gratuita, ¿no? Pero a mucha gente le dará miedo, ¿no? Sí. Precisamente con Por mayor el razón aún, resultado, con mayor por el razón aún. resultado. Porque el problema no es el miedo, o sea, el tema es, o sea, no el miedo al VIH, sino el miedo a no recibir tratamiento. Eso es lo que hay que concientizar, ¿no? Que el VIH no hay que tenerle miedo, hay que tenerle miedo a la desinformación, Para- a no hacerse la prueba, a la falta de medicamento. ¿no? Para que la gente que está en casa sepa, ¿en qué consiste la prueba de ELISA? Perdón, algo que me gustaría, alguna vez lo dije, me gustaría repetir, ¿no? O sea, las parejas jóvenes que se conocen recién, que todavía no tienen una actividad sexual, yo les decía, vayan a hacerse una prueba de amor. ¿Cuál es la prueba de amor? Donen sangre.
Si donan sangre, los dos van a ser chequeados para sífilis, para Chagas, para hepatitis B, hepatitis C y VIH. Y les van a hacer las pruebas, digamos, hasta gratuitamente. Entonces, la cultura de donación es muy poca aquí en el país, ¿no? Pero realmente si van y hacen una donación, también tienen el beneficio de hacerse un tamizaje. Un despistaje de estos, ¿no? Para responder a tu pregunta, la prueba de VIH demora 15 minutos, es rápida. Te hacen un pinchazo en el dedo y en 20 minutos máximo ya está el resultado. Lo que sí es que, afortunadamente, con las pruebas de cuarta generación, que es ahora la que usa el MINSA generalmente, el periodo de ventana se ha reducido a menos de un mes. O sea, si yo tengo una relación de riesgo, como ha mencionado acá el doctor, el día de hoy, yo en 3 semanas, un mes, puedo hacerme la prueba y esperar un resultado confiable. Igual es recomendable que la repitas después de 2 meses, pero eso es importante que la gente lo sepa, porque de repente yo tengo una relación de riesgo hoy día, voy mañana, me hago la prueba mañana y ya me quedo tranquilo. Pero en un día no se detectan los anticuerpos. Tienen que pasar 3 semanas, mínimo un mes, para que yo pueda tener un resultado confiable. Leslie. Sí, la prueba de ELISA lo que va a medir son defensas contra el VIH. Si yo me expongo al VIH, mi cuerpo va a producir defensas. Desafortunadamente no todos producimos defensas al mismo tiempo. Hay gente que lo produce a la semana, a las 2 semanas, hasta 3 semanas, 4 semanas, hasta un mes, 2 meses y máximo, según la literatura, 6 meses. Entonces, la idea es que uno haga esos controles bajo supervisión médica para poder tener un diagnóstico definitivo, final y adecuado realmente. Vamos a hacer una pregunta de Facebook de Carlos. Carlos dice, tengo sífilis. ¿Es un paso para tener VIH? Lo que yo le contestaría es que si tiene sífilis es que tiene una relación sin protección. Y una relación sin protección implica que puedo adquirir sífilis, hepatitis B, hepatitis C, VIH, HTLV1 y otras enfermedades. Entonces lo que hay que hacer, Carlos, es que la vida sexual es algo propio de la persona, hay que disfrutarla y hay que disfrutarla pues con los cuidados, responsabilidad y los cuidados del caso. Sí, lo que sí es cierto es que las ITS, cualquiera de ellas, incrementa el riesgo de tener VIH, ¿no? Por ejemplo, ahora ya está en el Perú algunos estudios que usan PrEP, ¿no? Que a las personas se les invita a tomar el PrEP. ¿Qué es el PrEP? Es una pastilla que tiene una lógica similar a la pastilla anticonceptiva. Yo tomo mi PrEP todos los días y eso me protege del VIH, ¿no? Sin embargo, no me protege las ITS. Entonces, si yo tomo el PrEP y tengo relaciones sin preservativo y a consecuencia de ello adquiero sífilis, ya la efectividad del PrEP baja. Claro. Entonces la recomendación es siempre usar el PrEP como un complemento del preservativo, no que lo reemplace. Pero al final es que no se están protegiendo. Claro, esa es la idea. A ver, Maripili en el Facebook nos ha puesto, ¿por qué en provincia se sigue usando varios medicamentos para el VIH y en Lima solo una pastilla? ¿De qué depende? Doctor Vázquez. A ver, eso requiere una respuesta un poquito larga, Sí. ¿no? Primero que cuando apareció una formulación de 3 en 1, ¿no? En un primer momento era un laboratorio exclusivo el que lo hacía, ¿no? Y por ser monopolio tenía un precio que era el triple de las pastillas separadas. Por lo tanto, el MINSA lo ha adquirido primero y Salud ha demorado en adquirirlo un poco después, por cuestiones de costo-efectividad, porque la efectividad es la misma. No hay una diferencia muy clara entre 3 y 1. Se decía que se cumple mejor, que hay mejor adherencia, pero esa diferencia no pasa del 2-3%. Entonces, por cuestiones de costo, Salud se ha demorado en conseguir ese tipo de pastilla. Ahora ya lo tenemos, ¿no? Y si se tiene en una parte de Lima, se tiene que tener en todo el Perú. No hay diferencia. Pero ojo, que los pacientes siempre prefieren tomar una sola pastilla, pero quiero que sepan de que no siempre van a tener esquemas de una sola pastilla. Si hizo resistencia a un esquema de ese tipo, los otros esquemas son de más pastillas y no existen una formulación de una sola pastilla. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Carmen, ¿puede una gestante con VIH no transmitir el virus a su hijo? Sí, antes de la terapia antirretroviral, la probabilidad de que pueda transmitirle la mamá al bebito era hasta un 40%. Actualmente, tomando retrovirales con una carga viral indetectable, se ha bajado a menos de 1% y en una serie dicen ya menos de 0.5%. Y nosotros tenemos ya en los hospitales pacientes, mujeres con VIH, y sus hijos no tienen VIH. Para eso necesitamos que las gestantes durante su evaluación ginecológica de gestación se hagan sus pruebas, que son gratuitas por parte del ministerio, lo que le hacen ahí VIH, le hacen sífilis, y si se detecta tempranamente, el tratamiento va a evitar que su hijo tenga esta infección. ¿No? Okay, sigamos, dice, el SIDA se define por la presencia de algunas de las más de 20 infecciones o cánceres relacionadas al VIH. Puede tardar de 2 a 15 años en manifestarse. ¿Qué opinas, Humberto? Claro, en realidad el tiempo, algunos pacientes me dicen,
¿cuándo me podría haber contagiado? Y eso lo puede responder él más que su médico, porque sabe cuándo se incurrió en riesgos altos, ¿no? Pero la velocidad que la infección avanza en un paciente y en otro es muy diferente. Uno, que el paciente que transmite al otro puede seguir sano y el otro enfermar gravemente. Entonces, a veces les digo, si ustedes están en una carretera y ven pasar un vehículo y después el otro, ¿quién partió primero? No se puede saber, depende de la velocidad en que estaban yendo. Entonces, hay algunas personas que pueden estar más de 10 años asintomáticos. Y hay un pequeño grupo de personas, ¿no?, bastante pequeño, que tiene el virus y nunca hace la infección. Y entonces eso es raro, rarísimo, pero sí existe, ¿no? Se llaman controladores de élite, ¿no? Y que a veces no los detectamos. Y ahora que estamos dando tratamiento a todo el que empieza con la infección, ya no vamos a saber quiénes eran controladores de élite, ¿no? ¿Eso va a llegar Sí, algo, Gonzalo? En realidad es importante recalcar que la enfermedad en sí es la etapa SIDA, ¿no? La persona que vive con VIH no está enferma. El VIH no es una enfermedad. Una persona enferma es una persona que no puede desenvolverse sus actividades cotidianas de manera regular, no puede trabajar, no puede estudiar. La persona, mientras que está en la etapa crónica de la infección, que está controlada, no va a experimentar ningún malestar, ninguna enfermedad. Es por eso que la enfermedad en sí es la etapa SIDA. Y es importante recordar esto de que hay personas que tienen un desarrollo más acelerado y pueden desarrollar SIDA en 2-4 años, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque justo conversamos hace un par de semanas de la importancia de que los jóvenes también accedan a servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no?, menores de 14 años, pero también deberían poder acceder a pruebas de VIH, porque hay jóvenes que, digamos, tienen 14 años, empiezan su actividad sexual, ¿no?, y se infectan de VIH. ¿Y qué tiene que pasar? No se pueden hacer la prueba, porque hacerme la prueba es decirle a mi mamá, porque mi mamá tiene que llevarme, no, decirle a mi mamá que tengo relaciones sexuales y que puedo tener VIH, y mi mamá me puede matar. Entonces me quedo callada. Entonces tengo que esperar 4 años a tener 18 para yo hacerme la prueba. Y en 4 años yo ya puedo desarrollar SIDA, puedo morir. Entonces es también un llamado para que la ley por esa se ajuste un poquito a la realidad y tanto la prueba como el tratamiento sea accesible a jóvenes cuando hay estos casos de abandono de los padres o cuando haya casos especiales en los cuales el padre no puede estar presente, la prueba y el tratamiento también sea accesible para que no muera. Muy bien. A ver, Angélica nos escribió al Twitter: si una joven de 23 años tiene CD4 en 90, ¿esto significa que está haciendo SIDA? Significa que está en estadio SIDA. SIDA se define como una defensa menor de 200. Cualquier persona sintomática o sin síntomas, con 200 hacia abajo, está en estadio SIDA. ¿Qué necesita esta persona? Está tomando sus retrovirales y esos 90 tienen que subir por encima de 200. Lo que tiene que hacer su médico, imagino que le está dando profilaxis para evitar que haya diarreas, infecciones respiratorias, infecciones cerebrales y tomar sus retrovirales, que eso va a permitir que suba su CD4. Para que quede claro, una persona que llega a estadio SIDA no es que se va a quedar ahí, sale también. Con la terapia antirretroviral va a subir ese valor por encima de 200. Esa es la idea. Muy bien. A ver, vamos a leer el siguiente dato. La OMS recomienda dar el tratamiento antirretroviral de por vida a todas las personas infectadas, incluidos los niños y mujeres embarazadas que amamantan. A todo el mundo. La infección por VIH, cuando comienza a haber ciertos criterios para el inicio. Actualmente, paciente que tiene infección por VIH tiene que recibir tratamiento antirretroviral. No hay ninguna excepción. Basta tener infección para recibir tratamiento y con eso se mejora la calidad de vida y obviamente un buen seguimiento por parte de todo el personal de salud que está viendo a este paciente. Muy bien, a ver, seguimos con las consultas. Iván. Iván dice: mi esposa de 50 años trabaja en el sector salud. Hace poco se pinchó el dedo con una aguja infectada. Se hizo la prueba y salió negativo. ¿Deberíamos confiar en ese resultado o sugieren que se haga otra prueba? A ver, el asunto de los pinchazos, ¿no? O sea, es frecuente. Ayer mismo tuve un caso de un residente, ¿no? La probabilidad de contagiarse de un paciente VIH, ¿no?, o sea, conocido paciente VIH, es baja. Más o menos 1 en 300, 1 en 200 casos. Es bastante baja. Pero si el paciente, la fuente, no tiene VIH, tampoco se va a contagiar nunca de VIH. Lo que pasa es que a veces hay pinchazos con paciente desconocido, la fuente desconocida. Entonces ahí hay que evaluar si requiere o no requiere darle una profilaxis. La prueba que se hace el momento de pinchar no sirve para saber si transmitió en ese día. Eso sirve para saber si de antes ya no lo tenía. Pero tiene que hacerse una prueba 2-3 meses después, ¿no? Leslie, ¿quieres añadir algo? Sí,
recordar que en todos los hospitales del país hay un protocolo de accidentes punzocortantes. Entonces, esas personas que tienen un pinchazo pasan por pruebas basales, como menciona el doctor acá, para ver VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, y los médicos le van a dar profilaxis si lo requiere y sus controles al tercer y hasta el sexto mes, ¿no? Parte del protocolo que se tiene. Así que ese resultado que tiene va a ser su basal y el médico que la está viendo en el lugar donde trabaja la señora va a ver y determinar finalmente que no ha habido ningún tipo de contagio. Muy bien. A ver, más consultas. Luis dice, me detectaron VIH hace 7 años y me contagié, bueno, por una transfusión de sangre. Las veces que fui a verme me indican que todavía no puedo tomar ningún medicamento. ¿Debo hacerme una prueba para saber la cantidad de carga viral que tengo? ¿Cuándo debería iniciar el tratamiento? Ese es uno de los cambios que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? O sea, al principio la OMS recomendaba empezar el tratamiento a aquellos que tengan menos de 350 linfocitos CD4 por mililitro de sangre. Después eso cambió a 500, ¿no? Y actualmente ya se está tratando con cualquier cifra de carga de CD4, ¿no? Entonces, esta pregunta posiblemente a este paciente le dijeron eso años atrás, pero ahora ya podría... Porque dice las veces que fui. Claro. Claro. Ahora debería estar nuevamente un control y hacerse una nueva medición, ¿no? Porque Claro. lo que le dijeron antes es porque estaba en un nivel de defensa muy bueno, con el tiempo puede haber caído más. Claro, ahora no hace falta saber la cifra, como Sí, dice el doctor, sí. ¿no? Acá. Vas a tener VIH para recibir tratamiento antirretroviral. Yoshiro, Dice Yoshiro, ¿qué son los blips? Ah, mira, más profundo. ya. ¿Y por qué se manifiestan en pacientes mayormente indetectables? ¿qué son los blips? A ver. ¿Contesta? A ver, sí, esto va con esa información de que los pacientes que tienen carga indetectable ya no transmiten la infección. Pero, o sea, eso es teórico, eso es real. Si el paciente está indetectable no transmite, pero nunca estás permanentemente indetectable. Estos blips que está diciendo son algunos hipos, algunos picos, y así va a estar variando, ¿no? Depende del momento en que se hace se toma la muestra y de las circunstancias en que él esté. Por ejemplo, si está con un proceso viral de otro tipo, un resfriado, puede Eso varía. tener, claro, y si deja de tomar los medicamentos por unos días, va a tener otra vez picos. Entonces, casi es natural tener variaciones. El paciente dice, ¿por qué tengo indetectable hace 6 meses y ahora me sale menos de 20? Menos de 20 indetectable es lo mismo, es un éxito, está muy bien, ¿no? Pero él quiere tener siempre indetectable, eso no es real porque el virus no desaparece del cuerpo. Entonces, estos blips son, el momento que le tomaron la muestra tenía una carga un poco mayor, pero que eso debe repetirse simplemente el examen para ver si eso está subiendo más o no. Claro, un blip no es sinónimo de resistencia ni que esté fallando, porque hay ciertos valores que manejamos y hacemos los controles posteriores, pero sin embargo, el paciente, si está tranquilo, que está tomando su medicación adecuadamente, entonces no tiene por qué preocuparse, ¿no? Edgar dice, durante el programa indicaron varias pruebas para detectar el virus. ¿Cuál sería la prueba más efectiva? Casi todas las pruebas tienen una efectividad de más del 90%, de más del 99% incluso. Lo que cambia es la sensibilidad, ¿no? Una prueba de tercera generación detecta el virus a los 2-3 meses, una de cuarta la detecta al mes. Lo recomendable es hacer una de cuarta generación. Y igual, si hubiera un resultado reactivo, se contrasta con una prueba de diferente principio, pero en realidad no varía mucho la efectividad de las pruebas. Todas son bastante altas y todas son igual de efectivas. Sí, también la respuesta depende de para qué quiero hacer la prueba. Por ejemplo, si yo hago la prueba en un tamizaje banco de sangre para transfusión sanguínea, necesito una prueba que sea muy sensible, ¿no? Que me pueda detectar falsos positivos, incluso no importa porque esa sangre por seguridad no se va a transfundir, pero que va a dar mucho falso positivo. Entonces, esa no es una buena prueba para hacerlo a la población general, ¿no? Entonces, las pruebas dependen del riesgo, dependen del... Hay pacientes que tienen ya, por ejemplo, una meningitis por criptococo. Le hago una prueba rápida, me sale positivo, prácticamente ya no hay duda, ¿no? Perfecto, muy bien. A ver, hemos recibido otra consulta de alguien anónimo. Dice, soy portador de VIH, tomo la pastilla a diario, pero esa me genera picazón en los brazos, incluso me brotan ronchas. ¿Es posible evitar eso? ¿Un efecto secundario? Cuando uno recibe terapia antirretroviral, yo siempre digo a mis pacientes, es como cuando uno se va a hacer un saco. El sastre te mide inicialmente y luego te cita para ver si los ajustes están adecuados. Hay alguna medicación que podría causar ronchas, como dice acá el paciente, o dolor de cabeza o anemia, qué sé yo, y eso es justamente lo que vamos a ver en los controles.
hasta que le demos al paciente el tratamiento que a él más le convenga de todo punto de vista. Entonces lo que le recomendamos a él es que si tiene ese tipo de cosas, acuda a su médico para que vea si el tratamiento tendría que modificarlo o algún otro factor está ahí influyendo. Una alergia de otro tipo. Sí, o alergia de otro tipo. Muy bien. Fidel, ¿es cierto que la circuncisión reduce el riesgo de contagio de VIH? Sí, es cierto. O sea, hay estudios que han demostrado que los hombres que están circuncidados tienen menos riesgo de transmitir el VIH y también de adquirirlo, ¿no? Esto se aplica sobre todo como una política de salud en el África subsahariana, ¿no? Porque ellos, digamos, allá la población está concentrada en las regiones más pobres. Entonces, como es complicado ahí llegar y llevar en general métodos anticonceptivos, hacen campañas de circuncisión masivas y eso sí ha reducido el riesgo. Ahora, no es que hace que sea imposible la transmisión, reduce el riesgo. Si acá pero tú te circuncidas, igual tienes que usar preservativo, Claro. como una manera de complementar la protección, ¿no? ¿De acuerdo? Reducir riesgo es algo estadístico, pero no significa ninguna seguridad, ninguna confianza, ¿no? Pero sí es útil, sí está recomendado hacer esto. Ok. Muy bien. Permíteme leer a Paula a mí esta pregunta, porque es algo que la gente nos pregunta mucho. Dice, ¿es cierto que el VIH fue creado en laboratorios militares de Estados Unidos para disminuir la sobrepoblación mundial? Yo le agregaría, y los médicos sabemos el tratamiento final y la cura, y lo estamos ocultando porque somos cómplices de la industria farmacéutica que ya tiene la cura y que no queremos decirla. Esto en realidad viene, perdón, doctor, es sumamente buena esta pregunta, porque Claro que sí. hay muchas personas que les damos el diagnóstico y les damos la mejor consejería del mundo y luego se van a sus casas y en su desesperación por encontrar una salida, por negar el diagnóstico, porque hay una etapa de negación incluso, se aferran a lo que fuera. Y hay un montón de páginas inescrupulosas, falsas, que crean ese tipo de información como que la cura del VIH ya está, o el VIH no existe, es un invento para matar gente, o la picadura de abeja, ¿no? Cura el VIH. Y claro, las personas que están con el diagnóstico están tan desesperadas a veces por el miedo, por el prejuicio, que se van a aferrar a lo que sea para creer que el VIH no existe. Esto es falso. Cuando uno va a las fuentes de esas páginas que supuestamente se presentan como muy científicas, ve que en realidad esa información no tiene ningún sustento, ¿no? El VIH existe, sobre sus orígenes hay un montón de teorías y todo ello, pero lo cierto es que el VIH es una realidad mundial. Las personas que son diagnosticadas y no reciben tratamiento, en su gran mayoría fallece con el tiempo, las que no lo hacen son los controladores de élite, como hemos mencionado acá el doctor a mi lado, pero sí quiero decirle a las personas que nos están viendo que si reciben un diagnóstico, acudan a fuentes confiables, páginas como la OMS, como Infocida, el Ministerio de Salud, que tienen información constatada, verificada, y se ha avanzado muchísimo en el tratamiento, ¿no? Como comentaban al inicio del programa, el tratamiento ahorita está muy bueno, está tan bueno que la investigación está que se concentra en la cura del VIH, en coinfecciones como TB, tuberculosis, y en el aging. ¿Qué es el aging? Personas que ya tienen VIH y tienen 60, 70, 80 años, y hay que hacer una serie de cuidados adicionales, pero, o sea, no hay ningún miedo, no hay ninguna razón para aferrarse a una cura, a una mística falsa sobre el VIH. Ahora, ¿se acuerdan que hace unos meses nos salió una noticia que fue a nivel mundial? Creo que fue en España, me parece, que hablaron de que una chica se curó del VIH. No, Y tú lo explicaste. Claro, de los pacientes que han hecho trasplante de médula. Exacto. Claro, lo que pasa es excepcional. Lo que pasa es que el VIH para entrar al CD4 tiene como dos puertas. Como cuando uno va a un edificio, está la puerta del edificio y la otra puerta de entrada. Entonces hay CD4s que no tienen esa puerta. Entonces a esta persona le pusieron una médula ósea de alguien que no tenía esa puerta, y a la hora que le ponen la célula de CD4 en su organismo, de todas las que le ponen, el virus del VIH no puede entrar. Entonces es una cura que es, afortunadamente ha habido cura de 2 pacientes, pero que no se hace normalmente. Se ha hecho pruebas con otras personas que tienen otra médula ósea y que es bien raro, pero sí existe. Yo creo que en general en salud pública no debemos limitarnos al medicamento, el médico, la receta. Es mucho más complejo, ¿no? Y en salud debemos ver que hay problemas como el pensamiento mágico, ¿ya? Y la pseudociencia, Sí. ¿no? Sobre esas dos cuestiones hay que combatir. No hay mucho combate a la pseudociencia en los medios de prensa. Yo invito a que eso se haga, digamos, en una reunión especial sobre la pseudociencia. Hay vendedores de cebo de culebra, ¿no? Sí, montones. Y de vendedores de ilusiones, pero también el pensamiento mágico va, algunos madres de pacientes me dicen, lo que pasa es que le han hecho daño, ¿no? Lo han embrujado. Sí. Entonces habría que hacer contrarrestar eso, ¿no? Y
también dejan de tomar el tratamiento porque escucharon de que el virus no existe, que es un invento, ¿no? Y ha habido movimientos de gente que propugnaba que el virus no existe, dan conferencias, van a reuniones, pero yo les pediría a esa gente que se haga pues una pequeña transfusión sanguínea con un paciente VIH y se acabó la discusión, ¿no? Entonces, si no existe, entonces estaríamos, pues, la gente... Nosotros les hacemos carga viral, vemos que responden al tratamiento, vemos que sobreviven, abandonan el tratamiento, vemos que su carga viral se dispara y vemos que se mueren. Entonces la situación existe ahí, ¿no? Sí, yo creo que, Humberto, tú debes haber visto igual que yo en estas corrientes que han habido. Hubo una corriente hace años de unos alemanes que dijeron que no existía y dejaron a los pacientes de tomar tratamiento. Y muchos de ellos fallecieron. Claro. Hubo muchos pacientes que fallecieron y otros que venían y le digo, ¿pero qué pasó, doctor? Pero es que salió tal noticia. Le digo, pero para eso está, pues, si tú puedes leer lo que quieras en internet, léelo, pero después tienes que constatarlo con alguien que sepa para que lo pueda apoyar. Porque ese tipo de cosas que han habido, que no tienen, como mencionamos, son gente inescrupulosa, que se aferran de esa creencia de que no existe para poder negarlo, pues sin embargo pues hay que afrontarlo. Claro, lo que decía Gonzalo, ¿no? La negación, ahí Claro. está. Sara dice, si la persona que tiene VIH deja su tratamiento durante un año, ¿debe sacarse análisis nuevamente para saber cuánta carga viral tiene? Nosotros preferimos hacer un nuevo análisis para reiniciar el tratamiento para saber de dónde estamos volviendo a empezar. Ok, muy bien. Claro, porque la idea es, si se va a sacar la prueba, es para reiniciar el tratamiento. Claro. Claro, no se saque por sacar, que se reinicie. Bien, tenemos detección y tratamiento del VIH, tenemos los 5 principios fundamentales. Confidencialidad, hay una ley que protege a los pacientes con infección por VIH. Nadie puede saber el diagnóstico del paciente, salvo que el paciente mismo se lo diga a quien él crea conveniente decirlo. Asesoramiento. Que él autorice. Él autorice, porque incluso hemos tenido montones, me imagino, con doctor también, que nos han dicho nuestra vida, por no decir la infección por VIH. A mí me han dicho hasta mecánico. Fue un paciente que teníamos en el hospital, que yo no podía decir que tiene VIH, y la familia, doctor, pues no lo está tratando, usted no sabe que, usted no es médico, usted que es un mecánico, etcétera. Nos han combatido, nos han abatido, pero el secreto es secreto, o sea, la confidencialidad. Asesoramiento que le damos a los pacientes, garantía de que los resultados de la prueba son correctos, hay una prueba, se toma y luego se corrobora la prueba para confirmar esto, y hay pruebas confirmatorias después. Vinculación con la asistencia, el tratamiento y otros servicios. Ahí están los hospitales que tienen el programa con enfermería, psicología, servicio social y la parte médica para acompañar al paciente durante todo su tratamiento, ¿no? Que es justamente el equipo multidisciplinario del tratamiento antirretroviral en los hospitales. Hay que pasar por este equipo multidisciplinario básico para ingresar al tratamiento. Lo ve el psicólogo, lo ve enfermería, servicio social y medicina para darle lo mejor al paciente y orientarlo a una buena adherencia para el tratamiento. Esto es importante. En realidad es muy importante lo de la confidencialidad, Sí. porque a veces los asistentes sociales de los centros laborales vienen a buscarnos al hospital y quieren saber qué cosa tiene su trabajador, ¿no? Y con exigencia, ¿no? Nosotros no tenemos autorizados por el paciente para decirle a todo el mundo. Inclusive tenemos que preguntarle si le decimos a su hermana o a su padre, familia. Todos. ¿no? Entonces, lo que el paciente nos autoriza a decir, sí lo hacemos, ¿no? Su confidencialidad es lo primero, la ley lo protege, no le pueden despedir por tener VIH, ¿no? Y por otro lado, el paciente, digamos, debe estar con una consejería antes de hacerse la prueba. Ahora, en muchas clínicas privadas se hace la prueba de todo lo que va a ser operado, ¿no? Puede servir porque a veces se detectan, ¿no? Pero por otro lado, al paciente no se le explica nada de lo que está pasando y algunos pueden haberse hasta suicidado, ¿no? por desinformación, ¿no? O entran en una depresión terrible, una semana, 2 semanas no duermen, hasta que alguien les explique qué es lo que se puede hacer y que la cosa realmente es un problema, pero no es mortal, ¿no? Es importante. Psicología también, clave. Sí, o sea, en realidad en el tema de confidencialidad está basado un poco en el tema del estigma, ¿no? Como hay estigma del VIH, es importante que las personas no digan, pero en realidad una buena consejería, un buen psicólogo tiene que dirigirse con el paciente a que él se abra, ¿no? Por lo menos con un familiar. Hay una diferencia enorme en la adherencia de personas que vienen al hospital con su mamá, con su hermana, porque estas personas nos apoyan, porque están atrás del paciente para que tome la pastilla. Una persona que no tiene a nadie, que se guarda el diagnóstico para sí mismo, para el médico, tiene muchas dificultades en el curso del diagnóstico. Entonces, por el lado psicológico, que es muy importante, hay que trabajar mucho, la confidencialidad se respeta, pero sí que el paciente tenga la libertad de, por lo menos con un amigo, con un familiar, con los que se pueda, hablar de su diagnóstico. También se aconsejaría que además que esta
consejería psicológica, además de que la lleve el paciente, también la lleve el familiar? Si la requiriera, sí, por supuesto. Yo te he recibido, como soy psicólogo, he recibido a pacientes que vienen con su mamá o con su papá, que vienen asustadísimos. Yo les hablo, les digo todo lo que he dicho ahora y se van mucho más tranquilos y respaldando a su hijo, ¿no? Por eso es que el trabajo de psicología es muy importante. Porque ese familiar también está Tiene bien todos informado. los prejuicios en la cabeza, claro que sí. A ver, la prevención es fundamental, lo hemos dicho desde el inicio del programa. Si prevenimos esto, pues evitamos el sí. virus, ¿no? Sí. Así que por ello ya saben, si van a practicar sexo, por favor, sean responsables. Hay que tener sexo seguro. Y por favor, rápidamente, el tema de la prevención del uso del preservativo está para la persona que no tiene VIH y también para la que tiene VIH, porque recibimos pacientes que nos dicen o piensan, no, bueno, o no, como no les decimos nada, dicen, como yo ya tengo VIH, no me tengo que proteger porque ya tengo VIH. Es falso, está el tema de la reinfección. Una persona, como el virus de VIH tiene varias cepas, es como la gripe, no es como la sarampión, es como la gripe que te puede dar varias veces, una persona que tiene relaciones sin protección con otra persona que tiene VIH va a adquirir un virus distinto. Y cuando dos virus diferentes se juntan, se vuelven más fuertes, se fusionan. Yo cuando tengo pacientes les pregunto si han visto Dragon Ball y les digo como Goku con Vegeta cuando se fusionan, igualito, se vuelve más fuerte y el tratamiento que ayudaba a combatir ese tipo de virus ya no va a ser efectivo y puede hacer resistencia. Entonces, la persona que igual tiene VIH y tiene que tomar su pastilla e igual usar preservativos en sus relaciones, ¿no? Para evitar una reinfección. Continuamos, no compartir jeringas, usar siempre instrumentos estériles o desechables para perforar la piel. ¿Tenemos más? Pues esos son los tres últimos, los tres fundamentales. Los tres fundamentales, ahí está. Claro que sí, la idea es siempre mis pacientes, si tú vas a tener sexo con alguien, ya sea una relación formal, informal, casual, lo que sea, hay que protegerse. La idea de practicar sexo es determinar tu relación sexual, es decir, salir tranquilo y seguir tu vida, no salir preocupándote, no voy a adquirir VIH, no voy a adquirir sífilis. O sea, si vas a estar en ese plan, realmente no tengas una relación. Porque la comida. Claro. No vas a disfrutar la comida si claro, estás es como igualito, ¿no? Te sirve una comida y vas a dices, no me dará gases, no me dará esto, no me dará lo otro, no, pues mejor no comas. Entonces la idea es, el no protegerse es para mí la parte en la cual uno podría adquirir cualquier ITS, incluyendo VIH. Practicar sexo seguro es lo mejor y disfrutar una vida sexual saludable, que es parte de nuestra vida, es como debería hacerse siempre. Muy bien, queremos agradecer a nuestros invitados por haber estado hoy aquí en el programa. Creo que se han despejado muchísimas dudas y también agradecerles a ustedes, ¿no?, que nos han escrito, que nos ven todos los días, que nos envían sus preguntas, sus saludos, que nos acompañan de lunes a viernes aquí en la Junta Médica en toda esta hora y media saludable. Doctores, muchísimas gracias. Que tengan todos un bonito miércoles. Mañana regresamos con más Junta Médica.